Pacífico Sur, 1942. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos lidera el ataque a las islas del Pacífico del Imperio japonés. Y por primera vez en su historia, lanzan un ataque anfibio con tanques. Los marines sabían que necesitaban este tipo de apoyo para derribar las posiciones defensivas en los ataques anfibios. De repente, nuestro tanque se mete en un hoyo. Nos disparaban con todo lo que tenían. Muchos dicen no sabía que hubiera tanques en el Pacífico. Se apoderan de una isla fortaleza tras otra. Es imposible mover un gran cañón por el campo de batalla para apoyar el fuego de la infantería, excepto en un tanque. Pero se enfrentan a un enemigo dispuesto a combatir sus tanques con tanques. Disparábamos una y otra vez. Luchando en un campo de batalla tan extenso como el propio océano. Si los alcanzaban, estaban acabados. Los tanques se encuentran cara a cara en la Guerra del Pacífico. Hoy, las playas rodeadas de palmeras del Pacífico Sur son un destino vacacional para los turistas que buscan el paraíso. Pero en la Segunda Guerra Mundial se convertirían en un cementerio empapado de sangre para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. En diciembre de 1941, los japoneses lanzan un ataque sorpresa contra la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. Alcanzando el corazón de la potencia estadounidense en el Pacífico y arrastrando a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Durante más de 50 años, los japoneses mantienen una política de expansión militar agresiva. Ahora su imperio se extiende hasta la mitad del Océano Pacífico desde Asia continental. La maquinaria militar japonesa ha sido imparable, tragándose un archipiélago tras otro. Desde las Marianas hasta las Gilbert, pasando por las Islas Salomón. La estrategia de Japón fue muy eficaz en este punto porque se las arreglaron para extenderse descontroladamente por todo el Pacífico Sur. Hicieron las cosas a su manera. Cada isla en su poder es ahora una fortaleza llena de mano de obra y carros blindados. El objetivo era hacer que a los estadounidenses les resultase tan caro volver para contraatacar que perdieran la esperanza y simplemente renunciasen a la recuperación de las islas o al contraataque para expulsar a los japoneses. Pero no renunciaron a ellas. Y en junio de 1942, con una victoria naval decisiva en la batalla de Midway, los estadounidenses cambian el rumbo de la guerra. Se suele decir que antes de Midway, los japoneses no dejaban de avanzar. Después de Midway, los japoneses no dejaban de retirarse. Los estadounidenses lanzan la ofensiva, y son los marines quienes tienen la tarea de hacer retroceder al imperio japonés a través de 6.000 kilómetros de océano, con el plan de apoderarse de una isla tras otra hasta llegar al propio Japón. Eclipsado por los logros de la infantería, el papel del tanque en la Guerra del Pacífico ha pasado desapercibido. Muchos dicen no sabía que hubiera tanques en el Pacífico. Se ha escrito muy poco sobre los tanques en el caso de la infantería de marina. Los marines siempre han tenido una extraña relación de amor-odio con los tanques. No les gusta estar cerca porque son un blanco fácil. Pero no hay nada tan efectivo como el fuego de sus cañones. Y sus ametralladoras pesadas, además de la protección blindada que poseen, ayudan a eliminar las posiciones enemigas. Es imposible mover un gran cañón por el campo de batalla para apoyar el fuego de la infantería, excepto en un tanque. El primer obstáculo de los marines es Guadalcanal, que pretenden tomar con una fuerza abrumadora. Consta de 20.000 soldados y más de 50 tanques ligeros. Pero se convierte en una campaña larga y sangrienta. Las islas del Pacífico no solo están guarnecidas por decenas de miles de soldados, sino que los japoneses son también muy efectivos en su defensa. Nunca se dan por vencidos.
O los matas o te matan. Esto es la guerra. Nunca se rinden. Y lo peor de todo, el carro blindado empleado por los marines estadounidenses, el tanque ligero M3, es un fracaso. Estos tanques no poseían potencia de fuego suficiente con sus cañones de 37 milímetros. Apenas causaban daños a las defensas japonesas. Por ello, los tanques de la infantería de marina se reemplazan por los Sherman. El tanque medio M4A2 Sherman tiene un cañón principal de 75 milímetros. Su potencia de fuego supone una mejora significativa con respecto a la capacidad blindada de los marines. ¿Compararlos? Eran como la noche y el día. Era como comparar un pequeño Ford con un Cadillac. Con la lección aprendida en Guadalcanal, una victoria que tardó 6 meses en conseguirse y que costó más de 7.000 víctimas, los marines estadounidenses pasan a su siguiente objetivo, Taragua. A 6.000 kilómetros de Tokio, en el archipiélago de Gilbert, Taragua se encuentra en el borde exterior del Imperio japonés del Pacífico. Es un remoto atolón, escasamente poblado, que consta de pequeñas islas y arrecifes de coral. Los japoneses se dieron cuenta, después de llevar a cabo varios ataques anfibios, de que el mejor lugar para repelerlo es en la orilla, donde los soldados vadean hasta la arena, con el agua hasta las rodillas, luchando por avanzar. Así que la mayoría de sus defensas estaban situadas en el perímetro de la isla. El contraalmirante japonés Keijo Shibasaki está tan seguro de sus defensas que se jacta de que ni 1 millón de hombres podrían tomar la isla en 1000 años. Atrincherados detrás del dique defensivo de Taragua hay 5.000 soldados, 65 armas pesadas y 7 tanques. Estas islas eran tan pequeñas que se podía fortificar todo su perímetro. Así que no había más remedio que atacarlas de frente. Avanzando hacia Taragua, los estadounidenses cuentan ahora con 14 tanques medios, docenas de tanques ligeros y 20.000 marines. ...20 de noviembre de 1943... A las 5 en punto, el ataque estadounidense comienza con un bombardeo naval masivo. Su objetivo, destruir las defensas japonesas y abrir una brecha en el dique. Podíamos ver los aviones bombardeando la isla. Estaban los cruceros pesados con cañones de 30 milímetros disparando contra la isla. Lo que me preocupaba era que una de esas cosas me alcanzara. A las 9 en punto, la primera oleada de marines llega a la costa. En una isla tan pequeña como Taragua, lo único factible es atacar directamente a las defensas, avanzar hasta la orilla como se pueda y hacer todo lo posible en un ataque frontal. Tres oleadas de vehículos de asalto anfibio encabezan el ataque, seguidos de la compañía C con 14 tanques Sherman. A 1 kilómetro de las playas, desembarcan en un arrecife de coral. Después vadeamos la laguna y llegamos a la playa. Fue entonces cuando la cosa se puso fea. Porque ahora los tanques estadounidenses están a tiro de la artillería pesada japonesa. Todas nuestras posiciones en las playas abrieron fuego contra las lanchas de desembarco enemigas. Los estadounidenses parecían sorprendidos y confusos. Vadeando la orilla bajo el fuego enemigo y con 1 metro de agua, los tanques se encuentran con otra amenaza imprevista: los hoyos creados por su propio bombardeo naval. De repente, nuestro tanque se mete en un hoyo.
Estábamos bajo fuego enemigo. Nos disparaban con todo lo que tenían. Así que abrí la escotilla y me deslicé hasta el agua. No sé cómo lo logré sin que me alcanzaran, porque lo único que se oía en el agua era put, 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 put por todas partes. De los 6 tanques que tenía en esa playa, 3 de ellos se hundieron. Pero conseguimos llegar a tierra con 3 vehículos. Pero lejos de ser destruido, el dique defensivo japonés permanece intacto, impidiendo el avance de las tropas estadounidenses y atrapándolas en la playa. El tanque no podía. Era imposible pasar por encima de ese dique de 1,5 metros. En algunas partes estaban justo al lado o incluso encima del dique. Era una defensa muy eficaz con campos de tiro entrecruzados. Lo que queda de la compañía C ahora debe soportar el acoso de los cañones antitanques, desesperados por encontrar una brecha a través del dique. Y si disparaban contra la zona de atrás, podrían penetrar las defensas más débiles en ese punto. Disparaban contra los tanques hasta que quedaban destruidos o incendiados. Los 2 tanques de la compañía de Bale encuentran un hueco en el dique y logran salir de la playa. La Infantería de Marina de Estados Unidos ha tardado 6 horas en establecer una cabeza de playa en Tarawa. Y el coste ha sido elevado, con un 50% de su capacidad de tanques ya destruida. Ahora que recuerdo, fuimos bastante ingenuos porque el servicio de inteligencia no reveló la verdadera naturaleza de las defensas japonesas, la tenacidad de los japoneses. Pero con el dique derribado, la situación cambia por completo. Era extraño. Todas las defensas japonesas estaban orientadas hacia el mar. Y nosotros estábamos en la orilla. Así que una vez traspasada la línea defensiva, podían derribarlos desde atrás, donde el fuego enemigo era mucho más intenso. Había que encontrar la brecha porque sus tanques estaban enterrados, cubiertos por montones y montones de arena. Teníamos que empezar a disparar en las aberturas. Pero no habíamos avanzado más de 100 metros hacia el interior de la isla cuando apareció un tanque japonés. Noté un movimiento por el rabillo del ojo. Un movimiento. Y me di cuenta de lo que era. La torreta del tanque japonés asomaba por un terraplén. Se lo dije al artillero y empezó a girar en su dirección. Tenía que girar el cañón un ángulo de unos 30 o 40 grados para apuntar a su objetivo. Y disparó antes de que yo le diese la orden. Falló. El tanque japonés estaba en una posición bien planificada, desde la que podía disparar por encima del terraplén, protegido por el mismo. Y eso fue lo que hizo. El tanque ligero Hago tiene un cañón principal de 37 milímetros. En combate directo no es rival para el tanque medio Sherman M4. El proyectil impactó justo en la boca de nuestro cañón.
Arrancó un pedazo de nuestro cañón y se encendió como un árbol de Navidad. Fue un golpe de suerte. Fue un golpe de suerte. El tanque de Bale está incapacitado, pero cuenta con un respaldo. El otro tanque que estaba con nosotros disparó. Y al hacerlo le voló la torreta al tanque enemigo. Los llamábamos latas. Y eso es lo que eran en comparación con nuestros tanques. Los marines necesitan 3 días para despejar el atolón. 4.700 japoneses han muerto, incluido el contraalmirante Shibasaki. Solo 17 hombres eligen rendirse. Y en el transcurso de tan solo 76 horas, han fallecido casi 1.000 marines. Tarawa supuso un cambio importante en la visión estadounidense de la guerra, porque hasta ese momento, en los medios de comunicación, solo se mostraban a personas con heridas leves o heridos graves que no perdían la sonrisa. Pero por primera vez, el comandante de la Infantería de Marina autorizó la publicación de fotografías de víctimas, incluidos marines muertos en la playa o cuerpos flotando en la laguna. Fue entonces cuando comentó que el camino hacia Tokio no es de rosas. Tras acabar con la primera línea de defensa del Imperio japonés en el Pacífico, en Tarawa, en las Islas Gilbert, los estadounidenses avanzan ahora hacia las Marianas y la isla de Saipan. Los japoneses consideran las Marianas la última línea defensiva previa a su isla-nación. Mucho más grande que Tarawa y a medio camino de Japón, las Marianas son la clave estratégica para la guerra en el Pacífico. Los japoneses saben que si los estadounidenses capturan sus pistas de aterrizaje en las Marianas, sus bombarderos o Superfortress podrán atacar la mismísima Tokio. Así que estaban dispuestos a defenderlos a toda costa. ...15 de junio de 1944... Los marines de Estados Unidos lanzan su asalto anfibio. Saipan fue la primera de las grandes masas de tierra que los marines atacaron durante el curso de la Guerra del Pacífico. Y los japoneses no contaban con armamento pesado en las mismas playas. No nos topamos con cráteres de bombas en la orilla, ni un intenso fuego enemigo desde las posiciones japonesas. En mi opinión, llevé a mi compañía a tierra rápida y fácilmente. Al contrario que en Tarawa, las defensas japonesas están situadas detrás de la línea de playa. Y a medida que los marines estadounidenses avanzan hacia el interior, descubren que los japoneses los esperan atrincherados en una red de búnkeres casi inexpugnables. Tenían fortines por todas partes que estaban conectados bajo tierra. Así que disparaban desde un fortín, y antes de que nos diésemos cuenta iban hasta el siguiente y nos disparaban de nuevo. Por ello, los marines estadounidenses tienen que despejar y destruir cada posición defensiva, una por una. Los marines tuvieron que matar a los defensores de cada posición y también destruir físicamente esa posición para evitar que fuera ocupada de nuevo. Y la única manera de hacerlo es incendiándolo usando el arma más nueva del arsenal del cuerpo de marines. El tanque lanzallamas Satan es un tanque ligero Stuart M3 en el que el cañón de 37 milímetros es equipado con un sistema lanzallamas canadiense llamado Ronson. Era un arma letal contra cualquier tipo de posición fija, porque en realidad
no mataba al enemigo quemándolo, sino consumiendo el oxígeno de su alrededor y asfixiándolo incluso dentro de una posición cerrada. Con un alcance de tan solo 55 metros, los lanzallamas solo son eficaces en distancias cortas. El tanque en lanzallamas tenía que acercarse mucho, siendo vulnerable al contraataque de la infantería con esas pequeñas granadas o un arma suicida que llamaban minas de estocada, una mina antitanque fijada al extremo de un palo de bambú que un soldado clavaba contra el costado del tanque. Tenían mucho éxito clavándolas en las puertas del motor de los tanques ligeros, donde la armadura era mucho más fina. El avance de los marines se convierte ahora en un juego mortal de persecución con los suicidas japoneses, mientras que los Sherman apoyan a la infantería y a los tanques lanzallamas. Solo era cuestión de trabajar con la infantería, avanzar despacio e ir derribando enemigos. Luego avanzamos unos 1000 metros hasta un gran fortín de unos 6 metros de altura. Era muy grande. Empecé a disparar contra él. Lanzamos 10 proyectiles contra esa cosa. Y no pasaba nada. Era como si hubiera cogido mi pistola de perdigones y hubiera disparado contra mi granero. Impactaban y caían rodando. ¿Se imaginan? Era imposible dañarlo. Nos retiramos y empezaron a atacar los tanques lanzallamas. No había manera de derribar esa cosa, había que quemarlo. Era la única forma de conseguirlo. Pero con su limitado rango, el tanque Satan necesita protección. Me preocupaba mucho más que me rodearan los japoneses a que me dispararan. La idea era que aquellos tanques de escolta pudieran posicionarse fuera del alcance, a un lado o detrás, para proteger a los tanques lanzallamas de este tipo de contraataques. Los lanzallamas se acercaron al fortín y lo incendiaron. Y mientras ellos lo quemaban, les protegíamos. Al final del día, logran establecer una cabeza de playa. Pero los japoneses de Saipan no están acabados. Mientras los marines derriban las defensas japonesas en Saipan una por una, las formaciones de tanques japonesas que se han estado reservando se preparan para contraatacar. El principio japonés era intentar contraatacar siempre. Tenían casi un culto del ataque y el contraataque. Ataquemos o no, vamos a morir. Avancemos juntos contra los demonios estadounidenses y dejemos nuestros huesos en Saipan. El problema era que llegaron al punto de considerar la muerte como una especie de objetivo en sí mismo. Al caer la noche, al final del segundo día, los marines llegan a una de las pistas de aterrizaje de la isla. A las 3:30 horas, el pesado ruido de los tanques japoneses se oye cada vez más cerca. Los japoneses aparecieron por la colina. Allí debían estar todos los tanques que tenían en Saipan, porque creo que nunca antes habíamos visto tantos tanques japoneses juntos. Fue un gran ataque para una isla como esa y una fuerza como esa. Enviaron un gran destacamento, incluida la unidad de tanques japoneses más grande que los estadounidenses habían visto en el transcurso de la Guerra del Pacífico.
37 tanques encabezan la ofensiva japonesa. Un ataque frontal al estilo Banzai contra las líneas estadounidenses. Un ataque Banzai es como un laberinto de confusión. Un terrible laberinto de confusión. Como todo lo que sucede de noche, no se puede ver nada. Nadie está seguro, pero sabemos que está ahí. Se oye. Aparecieron por la colina. Y nosotros disparábamos una y otra vez. No dejaban de avanzar hacia nosotros. Tomando a los marines por sorpresa, los japoneses aplastan el frente estadounidense y la batalla se convierte en una intensa pelea de tanque contra tanque. Avanzaban 200 o 300 metros y se encontraban con la compañía antitanques y el pelotón de tanques. Fue en un cuerpo a cuerpo en el que luchaban con todo tipo de armas. Las balas trazadoras iluminan el cielo nocturno. Explosiones y estallidos iluminan el campo de batalla. Los tanques disparan a quemarropa. Los japoneses Hago se ven irremediablemente superados en armamento por los Sherman. Los tanques japoneses no tenían ninguna oportunidad. Los tanques japoneses eran ligeros y apenas causaban daños. Sus cañones de 37 milímetros no eran lo suficientemente grandes y su blindaje no era muy resistente. Nuestros tanques acababan con los tanques ligeros sin problemas. Las llamas de los tanques derribados permiten a los estadounidenses ver a sus objetivos. Uno de los problemas de los tanques japoneses es que su diseño era tal que en muchos casos se podían derribar con una ametralladora pesada. Hubo casos en los que acabaron con ellos con ametralladoras pesadas de calibre 30. Las balas entraban por las troneras de visión y por grietas en el blindaje, matando a la tripulación en el interior, inhabilitando así el tanque. Nosotros seguíamos y seguíamos disparando. Pero venían más. Aquello duró toda la noche. Al amanecer, los estadounidenses pudieron ver al fin el campo de batalla. Y había unos 30 tanques japoneses en diferentes fases de deterioro esparcidos por la zona. Caminar por allí, una vez que todo hubo terminado, fue genial. Fue genial. En cierto modo, fue como bajar al campo de béisbol después de que haya ganado mi equipo. La acción de esa noche destruyó casi 3/4 partes de la principal fuerza blindada japonesa en la isla. Tras el ataque de esa noche, los japoneses se quedaron sin tanques. A pesar de ser superados en número y abrumados por la superioridad de la fuerza blindada estadounidense, los japoneses de Saipan se niegan a rendirse. Los marines tardarán otras 3 semanas en despejar la isla, al final de las cuales se enfrentarán al horror final: el suicidio en masa de civiles japoneses. ¿Tenían miedo de los americanos? Pensaban que iban a asesinarlos, matarlos y violarlos. Estaban en un extremo de la isla y toda la familia saltó por el acantilado a la vez.
Las mujeres saltaban por los acantilados con sus hijos. No sé cómo alguien podría haberlos detenido. Todo lo que tendrían que haber hecho era izar una bandera blanca y nada les hubiera pasado. Con la captura de Saipán y las Marianas, los estadounidenses están ahora en posición de llevar a cabo bombardeos diarios contra el propio Japón en preparación de una invasión a gran escala. Pero Iwo Jima, una pequeña isla volcánica situada a medio camino entre Saipán y el continente japonés, sigue siendo una espina clavada en el bando estadounidense. Era una base de radar japonesa que advertía con horas de antelación de las incursiones estadounidenses. Sus aviones de combate con base en la isla incapacitaban a los bombarderos estadounidenses que intentaban regresar a las Marianas. Con apenas 21 kilómetros cuadrados, Iwo Jima es un punto mediocre en medio del océano. Pero la batalla que tendría lugar aquí la haría tristemente célebre en los anales de la Infantería de Marina de Estados Unidos. 15 de febrero de 1945. Para su sorpresa, el desembarco anfibio de los marines no encuentra oposición japonesa. Contrariamente a la táctica de defensa que emplearon en otras islas, dejaron que los estadounidenses desembarcaran tranquilamente. El primer problema que tuvieron los marines fue la naturaleza de las playas. Gran parte de la playa no es de arena en el sentido tradicional, sino ceniza volcánica. Y los hombres que saltaban de las lanchas intentaban llegar hasta la playa. Cuando pisaban la arena seca, acababan hundidos hasta las rodillas. Los vehículos se quedaban atascados. Algunos de los tanques que intentaban avanzar acababan volcando. En otros casos, las orugas giraban, pero lo único que conseguían era levantar ceniza y el tanque se hundía cada vez más y más. Cuando llegamos a la playa, la ceniza volcánica empezó a acumularse en las orugas y una de ellas explotó. A medida que los primeros tanques salen de la playa y se adentran en un terreno más firme, se encuentran con un nuevo peligro. Lo que hicieron fue enterrar bombas de más de 200 kilos a esta profundidad. Y pusieron encima minas antitanques de 4,5 kilos. Algunas se detonaban a distancia, bien electrónicamente o bien por alguien que esperaba escondido en una cueva cercana. Los tanques estadounidenses continúan su avance, sin saber cuándo o dónde habrá otra mina. El tanque voló por los aires. La torreta se desprendió y aterrizó a pocos metros. Y el tanque volcó. El conductor y el ayudante del conductor estaban muertos antes de que se despejara el humo. Donde había tierra suelta, hacían agujeros tan grandes casi como para enterrar el tanque. Y todo el que estaba dentro moría. Cada paso dado por los marines estadounidenses en Iwo Jima está plagado de peligros imprevistos. Un ingeniero militar que vio la isla después de la batalla dijo que probablemente era el lugar más fortificado del planeta. Para protegerse contra las minas magnéticas, los tripulantes de los tanques clavan tablones de madera a los lados de los Sherman.
Pero como los infantes de marina están a punto de descubrir, los japoneses ya no dependen de los ataques suicidas. Porque, por primera vez en la guerra en el Pacífico, la capacidad armamentística japonesa está a la altura del Sherman. Uno de los mayores obstáculos que los tanques tenían que atravesar eran dos aeródromos interconectados en el centro de la isla. Y el problema verdadero era que muchas de las armas japonesas antitanques se habían posicionado para defender esta área, ya que sabían que esta meseta central sería un eje principal para el avance de los tanques. La idea era acribillarlos con fuego de la artillería, y eso hicieron. Había morteros y proyectiles de artillería pesada volando por todas partes. Básicamente, se trataba de una emboscada. El 47. En Iwo Jima. Esa fue la primera vez que lo vimos. El cañón antitanque 47 milímetros, con una longitud de 2,5 metros y una velocidad inicial del proyectil de 830 metros por segundo, consiste en el primer desafío serio a la fuerza blindada de Estados Unidos en el Pacífico. Sí, podía atravesar el tanque por cualquier parte. Cuando los tanques avanzaban por terreno abierto, estos cañones antitanques, o incluso armas más grandes, les disparaban a los lados y atrás. Si un proyectil alcanzaba el motor, el tanque quedaba inhabilitado. Así que era vulnerable al fuego enemigo si le alcanzaba en los lados o atrás. Hay fotografías de tanques que tienen entre 12 y 15 penetraciones a un lado del tanque solo. Derribaron muchos tanques. Siempre es difícil evaluar cuántos tanques han sido eliminados en una acción militar concreta, pero se calcula que en esta fueron alrededor de 33. El avance estadounidense es lento y el coste es elevado, pero también es imparable. El quinto día de la batalla de Iwo Jima, los marines logran izar la bandera de barras y estrellas en la cima del monte Suribachi, el punto más alto de la isla. Y la fotografía de Joe Rosenthal se convertirá en una imagen icónica, no solo del triunfo de los marines, sino también de su lucha. Aún será necesario un mes del más encarnizado combate de la Guerra del Pacífico para asegurar la isla. Y con 26.000 heridos o muertos, es la única batalla en la que los marines estadounidenses sufren más bajas que los japoneses. Teníamos muy buena información. Pero, a pesar de saber que sería terrible, no teníamos ni idea de que iba a durar todo un mes. Fue muy peligroso. Muchos chicos murieron. Muchísimos. En la primavera de 1945, las potencias del eje están al borde de la derrota total. En la Guerra del Pacífico, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha luchado a 5.500 kilómetros al otro lado del océano para llegar hasta Japón. Okinawa, a 600 kilómetros de la isla Nación, es la primera de las islas en ser atacada.
Pero sin más lugares a los que retirarse, los japoneses están preparados para defender Okinawa y su país hasta la muerte. Pensé que tendríamos que luchar contra todos los japoneses, porque cuando luchan lo hacen hasta el último hombre. 19 de abril de 1945. La batalla de Okinawa está en pleno auge. En colaboración con las tropas de tierra, 30 tanques avanzan contra las posiciones de infantería japonesas en Kakazu Ridge. Los tanques son vulnerables a un ataque directo de la infantería. Si un tanque es atacado, el método preferido de defensa es llevar a la infantería propia consigo. Pero en el fragor de la batalla, los tanques estadounidenses pierden contacto con su propia infantería. Se enviaron varios tanques medios a un territorio ocupado por la infantería japonesa sin escolta. Sin la defensa de las tropas de tierra, la columna se adentra a través de las líneas enemigas que están armadas con cañones antitanque. Tenían una gran cantidad de piezas de artillería y armas pesadas antitanques apostadas en cuevas. Las sacaban y disparaban. Lo hacían muy bien. ...22 tanques consiguen llegar hasta el pueblo de Kakazu, un bastión japonés que se convierte en una trampa. Sin tropas terrestres, los tanques caen en una emboscada. Aislados tras las líneas enemigas y sin esperanzas de conseguir refuerzos, su única oportunidad es abrirse camino atacando. Allí había gente intentando matarnos y nosotros íbamos a matarlos, es así. De los 30 tanques que parten en la misión, solo 8 regresan. Kakazu Ridge es el último gran combate de tanques de la Guerra del Pacífico, aunque tardarán otros 2 meses en tomar Okinawa. Las pérdidas de ambos lados son terribles, con más de 100.000 víctimas mortales. Pero a pesar de la desesperada defensa de su patria, la causa japonesa está perdida. En junio de 1945, Okinawa es asegurada. El 6 de agosto, el Enola Gay despega de las Marianas para lanzar la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Y una semana después de la segunda bomba en Nagasaki, Japón se rinde incondicionalmente. De todas las campañas de la Segunda Guerra Mundial, ninguna fue disputada con más violencia que la del Pacífico Sur. Para los japoneses, el coste es enorme. La derrota absoluta y más de 2 millones de víctimas. Las bajas entre los marines estadounidenses ascienden a más de 95.000 hombres. Pero la victoria final es suya. Uno hace su trabajo. Lo único que podemos hacer es acabar con ellos antes de que ellos acaben con nosotros. Así es el juego. Y el papel de los tanques en la victoria de Estados Unidos es fundamental. Me siento orgulloso.
Los tanques eran muy importantes. Estoy muy orgulloso de la compañía de tanques. No habrían ganado la guerra sin tanques, por lo que a mí respecta. Fueron los tanques y la infantería quienes ganaron las islas.